Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arely Cruz Trujillo, soy maestra en Salud Pública y QFB. Actualmente laboro como académica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero comentarles que desde los inicios de la pandemia por SARS-CoV-2 se sabe que el uso irracional de medicamentos, insumos médicos, agentes químicos es un problema de salud pública, sobre lo cual pues poco se habla. Es por ello que el Colegio Nacional de QFBs ha decidido trabajar conjuntamente con otros profesionales de la salud para brindar información basada en evidencia y hacer difusión de esta, con la finalidad de colaborar en la toma de decisiones de los profesionales de la salud y de la población en general, evitando así un uso irracional e inapropiado y desmedido de estos medicamentos en este contexto de la cuarta ola de la pandemia por SARS-CoV-2. Así que para ayudarnos a entender un poco más de la problemática en este contexto, tenemos el agrado de presentar al doctor Bruno Ali López Luis, quien es médico especialista en medicina interna e infectología por la UNAM y por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Actualmente labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, a quien hemos invitado y agradecemos enormemente su presencia para conversar acerca de la evidencia y recomendaciones que existen para el uso de la dexametasona, el cual es un corticosteroide que ha sido utilizado en gran variedad de enfermedades por sus efectos antiinflamatorios. Actualmente existen ya recomendaciones sobre el uso de la dexametasona y otros medicamentos para tratar la COVID-19. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias. También el día de hoy contamos con la presencia del QFB Moisés Ponce, quien labora como farmacéutico en el Hospital Regional Nezahualcóyotl y quien ha observado de cerca los problemas que puede conllevar el uso irracional de dexametasona y otros medicamentos que han sido utilizados para tratar la enfermedad por COVID-19. El químico Moisés Ponce también es actualmente vicepresidente de la Comisión de Farmacovigilancia. Bienvenido, Moy. Gracias también por apoyarnos esta tarde. Adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y le agradecemos enormemente al doctor Bruno Ali López Luis, quien nos habló, Arely, acerca de un poco de su trayectoria y experiencia. Y finalmente el objetivo de esta pequeña charla es abordar un poco acerca de la problemática para entender un poco dentro del contexto del COVID el uso de la dexametasona como un medicamento corticosteroide y acerca de su uso apropiado y su indicación. Entonces, la primera pregunta que le haríamos al doctor López es, ¿cuál es el lugar de los corticosteroides en el tratamiento de la infección por COVID-19? ¿Está justificado su uso en cualquier etapa y severidad de la infección? ¿Qué nos podría decir acerca de esto, doctor? Ok, les comentaba que los esteroides son fármacos o conocidos ya como fármacos desde hace muchísimos años y dentro de una fase de la infección por COVID-19, cuando inició la pandemia, los investigadores se dieron cuenta que en una fase posterior avanzada de infección, el componente inflamatorio del organismo era un efecto que era dañino, pues en exceso era dañino para el organismo, tanto como es una parte inmunológica y de defensa del organismo, llegaba a ser dañino para las personas infectadas. Entonces, se llevó a cabo un ensayo muy grande por parte de Europa, liderado por la Universidad de Oxford, que lo llamaron Recovery. Es un estudio seminal pues, para esta pandemia. Y fue lo primero que se documentó, que, a ver si me permiten convertir en la pantalla para que vean estas gráficas. Miren, este es el estudio Recovery. Y si ustedes ven, por ejemplo, en los pacientes que recibieron ventilación mecánica, la mortalidad era más alta cuando eran los cuidados usuales comparado con dexametasona. Y los pacientes que estaban en ese momento recibiendo oxígeno tuvieron una mortalidad menor comparado a los cuidados usuales. Pero aquí hay algo muy importante que hay que aclarar. Un paciente con ventilación mecánica y un paciente requiriendo oxígeno es al menos un paciente que lleva aproximadamente más de 7 días de evolución de la enfermedad y que ya tiene
la suficiente gravedad como para tener que estar en una terapia intensiva o en un hospital, o al menos, dado las condiciones de saturación de la pandemia, en casa recibiendo oxígeno. Y en el otro lado, vemos aquí que los pacientes que no estaban recibiendo oxígeno, incluso los pacientes, los que recibían dexametasona, tenían más alta mortalidad. Aquí las gráficas son muy ilustrativas. Entonces, ¿qué pasa? El paciente ambulatorio que acude a un médico de primer contacto o un médico familiar, generalmente va en la primera fase de la enfermedad, la que es donde la fase viral, que la conocemos, donde es más actividad del virus, donde está dando problemas, y es el paciente que no se va a beneficiar, aquí como este estudio seminal lo mostró. Entonces, ¿esto qué conclusión nos dio? Y esto se replicó en unos metaanálisis, demostró que la mortalidad, por ejemplo, se disminuía hasta en 40% en los pacientes recibiendo oxígeno y con algunos marcadores inflamatorios elevados, algunos, por ejemplo, recibiendo más de 3 litros de oxígeno, o los que estaban definitivamente con ventilación mecánica invasiva. Entonces, ahí se demostró claramente y con buena calidad de evidencia que eran útiles para esos pacientes, pero para los pacientes en esta fase no lo son. Entonces, que es útil esto, en estas fases así es, ¿no? Eso se demostró y por eso es que se está utilizando hasta este momento, pues en grandes cantidades, los esteroides en general y principalmente dexametasona. Exacto, muchas gracias. Entonces, como el doctor nos comentaba, los pacientes que finalmente se beneficiaron fueron aquellos que estaban requiriendo oxígeno, que estaban con ventilación mecánica o que habían ingresado a una unidad de terapia, a una unidad de cuidados intensivos. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad ya es para los pacientes en una etapa grave o crítica de la infección por COVID, pero no en una etapa leve o moderada. Entonces, la conclusión que a lo que llegamos en esto es que en las primeras etapas de la infección por COVID-19 no es recomendado que se use la dexametasona como tratamiento para COVID-19, ¿no? Sino que solamente pues tratamiento sintomático y el monitoreo de los signos vitales y del paciente, ¿no? Entonces, exactamente, la vigilancia. Esto es, exacto, muchas gracias. Esto es una de las principales, de la parte medular y que como comenta el doctor López, la evidencia sigue saliendo, este es un área que está evolucionando, que está cambiando y pues esperemos que se cree más evidencia o se encuentre más evidencia para dar recomendaciones más sólidas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuáles podrían ser las consecuencias del uso inapropiado de dexametasona y de los corticosteroides en general? Sabemos que hubo un momento en que la dexametasona en algunos hospitales se agotó y que se continuó a utilizar, por ejemplo, hidrocortisona o metilprednisolona y prednisona oral para pacientes ambulatorios, por ejemplo. Pero en realidad pues todos son corticosteroides y todos conllevan efectos positivos, como lo acabamos de ver, y efectos negativos. Entonces, ¿qué nos podría decir con respecto a ese uso? Como clase, los esteroides comparten unos en cierta potencia más que otros por el efecto anti-inmunosupresor o antiinflamatorio, pero como clase los efectos adversos son muy comunes con cualquiera de estos tipos. Se empezó a usar dexametasona porque el estudio Recovery, que fue el primero que arrojó luz sobre esto, es la utilidad. Uso dexametasona y hay que recalcar que a dosis baja, no a dosis alta, porque los efectos adversos de los esteroides son dosis dependiente. En cuanto más dosis altas se den, es mayor la cantidad de efectos adversos e incluso se ha visto que la replicación viral de SARS-CoV-2 es más alta. Entonces, ¿pero qué efectos adversos tenemos? Lo primero es, por ejemplo, hiperglucemia. Los pacientes que tienen diabetes o ya sea diagnosticada o no diagnosticada, pueden llegar a complicarse por esta situación. Después de incluso de 48 horas de uso de esteroides, pueden empezar a tener alteraciones en la glucemia. Otra cosa y muy importante y que se ha visto frecuentemente es el uso de, más bien, las sobreinfecciones. Las sobreinfecciones, tanto de infecciones
latentes como de infecciones agregadas en el hospital. Por ejemplo, pacientes que han requerido ventilación mecánica tienen más riesgo de neumonía asociada a ventilador, tienen más riesgo de aspergilosis pulmonar o mucormicosis. E incluso los estudios lo que han mostrado es que estos pacientes con el grado de inmunosupresión que tiene, incluso bacterias comunes que finalmente le dan a todo paciente hospitalizado, en ellos ha contribuido a mayor mortalidad. Entonces, uno de los problemas es que si nosotros damos estos esteroides a dosis más altas de las indicadas a un paciente que no tiene la indicación correcta para darlo, o por un tiempo más prolongado de lo que ameritaría por la indicación de COVID-19, podríamos precipitarle este tipo de eventos adversos, ¿no? Y crisis, por ejemplo, un paciente diabético puede llegar incluso al hospital, a veces no tanto por el COVID-19, sino por ejemplo, una crisis hiperglicémica, una cetosis diabética o un estado hiperglicémico hiperosmolar, por ejemplo. Ok, perfecto. Entonces, como vemos, pues los efectos negativos del uso de corticosteroides, específicamente de dexametasona, pues también nos traen estos efectos negativos que pudieran afectar el resultado final en el paciente, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Continuamos, Arely. Gracias. Y bueno, nos gustaría preguntar, ¿cómo se considera la actitud de los profesionales de la salud y de los pacientes en cuanto justamente al uso de este medicamento, la dexametasona? ¿Y cómo podemos nosotros mejorar la seguridad al utilizar este medicamento y esperar buenos resultados? Bueno, una de las primeras cuestiones es que una pandemia por un virus relativamente nuevo, no conocido, pues es difícil, es compleja. Y eso llevó, y no solo en México, sino en muchas partes del mundo, a usar o a rehusar medicamentos que antes no se tenían conocimiento de una utilidad real o se tenía algún indicio de que fueran útiles para este tipo de infecciones. Entonces, cuando empezó a haber un poco de evidencia de lo que servía y de lo que no, no se ha notado realmente un decremento del uso de fármacos, por ejemplo, hidroxicloroquina, citromicina o algunos de los que se empezaron a usar. Y el otro aspecto es que de medicamentos que se empezaron a ser útiles y que en ciertas fases de la enfermedad mostraron utilidad, empezaron a sobreutilizarse, como es el caso del esteroide. Aquí es algo complejo porque muchos se vendían, incluso se venden todavía sin receta. Varios pacientes me han comentado que ellos van y adquieren en la farmacia los esteroides y sin siquiera les piden la prescripción. Bueno, al parecer en un tiempo sí lo estaban haciendo, entonces yo creo que también hay de los farmacéuticos que también es como una parte de responsabilidad de tener que pedir siempre en todo caso su prescripción de esteroides. Y aquí el otro problema es que también se ha visto que hay un alto porcentaje de prescripciones de médicos de primer contacto en pacientes ambulatorios que también están prescribiendo de manera no adecuada o apegada a las guías internacionales el esteroide, por ejemplo, o algunos otros medicamentos que ya se sabe que no tienen utilidad. Pues aquí básicamente es un compromiso, sería más un compromiso de los médicos de primer contacto de actualización. Hay guías internacionales, incluso la Organización Mundial de la Salud tiene unas guías que las van actualizando y que, bueno, cualquier país se puede apegar a ellas. Un compromiso de los farmacéuticos también para realmente tener un control de cómo venden esos medicamentos y, bueno, y de las autoridades de salud también. Muchas gracias, pero justamente como vemos es un trabajo que se debe realizar en conjunto y que, bueno, pues lo dejamos sobre la mesa para todos los colegas que puedan llegar a ver esta información y continuamos con las preguntas. Ok, muchas gracias. Pues estamos bombardeando al doctor, pero la verdad es que pues nos está ayudando bastante en aclarar ciertas cosas, ¿no? Que
Que me gustó mucho, por ejemplo, la primera respuesta, porque ahí se presenta precisamente la indicación del tiempo adecuado de dónde se debe de iniciar la dexametasona. Y aunado con la pregunta que hiciste, Areli, de cómo es la seguridad, qué tan confiado el médico debe de estar en que está realizando una buena prescripción y que se esperan resultados positivos también. Como podemos decir, ¿no? Entre menos medicamentos o se usen como deben de usarse, pues también se van a obtener buenos resultados, ¿no? Entonces, aunado a esto, eh, doctor, doctor Bruno, ¿habrá o tendrá alguna idea de si habrá algún dato o porcentaje de pacientes en México que hayan hecho uso no indicado o ingresen complicados por el uso inadecuado de dexametasona, que usted haya visto en donde se encuentra, o cómo se ha visualizado todo este uso de este medicamento? Sí, en la práctica día a día en el hospital, la experiencia mía y de muchos compañeros es que han llegado pacientes que vienen de manera ambulatoria con ya hasta más de 10 días de esteroides. Entonces ahí tenemos un gran problema, porque si eran, en el momento que se hospitaliza era nuestra primera arma para darle al paciente, pues ahí qué vamos a hacer con 10 días de esteroides. Tendríamos que recurrir a otro tipo de inmunosupresor y que trae otras consecuencias peores, o seguimos el esteroide. Realmente ahí es un gap en el conocimiento, un hueco, ¿no? ¿Qué hacer? Y el paciente generalmente, si ya llegó a esas fases, es que vaya muy complicado. Entonces, y a eso asociado a, pues, a los efectos adversos, hiperglicemias, sobreinfecciones de los pacientes. Desafortunadamente aquí en México no se ha contabilizado como tal ese tipo de dato de cómo llegan o qué porcentaje llega complicado, pero sí, lo que sí tenemos contabilizado es les quiero compartir este trabajo que hicimos también con el equipo de varios hospitales de aquí de la Ciudad de México, pero aquí lo que quisiera destacar es que realmente fue para el volumen de pacientes o de población que vive en la Ciudad de México, 350 pacientes no es mucho, pero sí nos dio algunos buenos datos que nos habla que de estas, el 49% tuvo prescripción médica y el 28% tuvo autoprescripción, y que acitromicina y hidroxicloroquina de combinación fue, ya sea prescrita o autoprescrita, fue del 19% y dexametasona en 25%. Este estudio fue solo llevado en pacientes ambulatorios, totalmente. ¿Qué quiere decir ambulatorios? Aquel que está en sus primeros días y que no requiere oxígeno, o sea, todo lo contrario a la indicación de los esteroides. Adicionalmente, este estudio también lo que hicimos es hacer un análisis de las tendencias en Google Trends. Es una herramienta donde uno ve las búsquedas de los pacientes, que es enfocada solo a la Ciudad de México. Y lo que encontramos es que cuando más hubo el pico de casos durante el año pasado, más búsqueda de acitromicina, dexametasona, ivermectina y vitamina D también hubo. ¿Qué quiere decir? Que si bien a lo mejor no lo documentamos porque el volumen de pacientes que incluimos en este estudio fue poco, me habla de que estos pacientes o los buscaron porque se los prescribieron, o a un médico les hizo una prescripción. Entonces, esto, pues, si estamos hablando de un 19% para un medicamento que mostró muy temprano en la pandemia que no servía, y de dexametasona, que está muy claro y como les mostré al principio, es para fases avanzadas de la enfermedad, para pacientes requiriendo oxígeno con marcadores inflamatorios altos o en una terapia intensiva con ventilación mecánica, pues es altísimo, ¿no? 25%. Sí. Y seguramente estos valores pues están infraestimados. Exacto. Excelente este panorama que nos muestra en este artículo. La verdad, con esto da muy bien la parte, una perspectiva, ¿no? Una perspectiva, porque como usted dice, puede estar infraestimado, ¿no? Entonces, y he aquí la importancia, pues, de saber exactamente el día 1 de síntomas,
para saber cuándo estamos a los 5 días, para saber cuándo estamos a los 7 días y para saber cuándo estamos a los 10 días. Y que también como profesionales de la salud conozcamos esta historia de la enfermedad, ¿no? Porque finalmente es la evolución de la enfermedad y en la cual se pueden hacer las intervenciones farmacológicas que hasta el momento tienen cierta evidencia de que de cierta evidencia de que ayuda, ¿no? Entonces, sí, adelante, Doc. No, afortunadamente, en los últimos par de meses ha habido ya un par de tratamientos, Paxlovid y Molnupiravir, que es para pacientes en los primeros 5 días y es tratamiento oral ambulatorio y que ha mostrado disminuir la hospitalización y por ende la mortalidad. Entonces, ahí el gran problema es que todavía no está disponible ampliamente en México, pero bueno, es una esperanza de que ya los médicos de primer contacto, que es donde debería darse este medicamento en personas con riesgo, puedan tener acceso pues, a algo con evidencia de que les va a servir en las primeras fases, ¿no? Entonces, pues es cuestión de esperar, pero bueno, por este momento hay que tener en cuenta que el esteroide mostró utilidad, mostró disminuir la mortalidad en pacientes con ventilación mecánica, con requerimientos de oxígeno, pero al contrario mostró mayor mortalidad en los pacientes que no requieren oxígeno y que tienen menos de 7 días de evolución de la enfermedad. Exacto, que es la idea que nos tenemos que llevar a casa y lo que tiene que quedar claro en este momento, ¿no? Muchas gracias, doctor, le agradecemos enormemente por todo esto que nos ha ayudado en este momento. Y adelante, Arely, por favor. Pues nada, igualmente agradecer, pues justamente el mensaje es muy claro, la seguridad de los pacientes con COVID-19 y el uso de medicamentos debe seguir siendo una preocupación general, ¿no? De todos los profesionales de la salud. Justamente, pues también informar a la población en general que el uso de estos medicamentos automedicados pueden conllevar muchos riesgos y que, bueno, el uso de la evidencia siempre va a ser como lo más seguro para todos, ¿no? Hoy más que nunca, pues es importante también enfatizar que debe existir un adecuado control para la venta de estos medicamentos, ¿no? Y que el uso inadecuado puede justamente llevar riesgos mayores que los beneficios y, bueno, de igual forma incrementando un costo en los tratamientos, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos que sea de utilidad para todo el público. Y pues gracias, Moisés, gracias, doctor. Gracias al Colegio Nacional de Químicos, Farmacéuticos, Biólogos. Y un saludo para todos. Hasta luego. Gracias igualmente.